el hermano Ismael y el hermano Eduardo, Pues mi tío, ¿verdad? pero Comparten no, el mismo apellido. pero no lo respetan. va, ¿cómo no? Yo no voy a decir nada. Todo lo que, todo lo que sé es por lo que él me enseñó. Me acuerdo, hermano Eduardo, que conocí a su tío hace muchos años. Yo era un jovencillo allá en Raymondville, cuando predicaba el hermano. Y también conocí a un hermano que se llama Juan García, le comentaba yo al hermano Ismael, que era miembro ahí donde él estaba predicando. Y desde entonces me acuerdo mucho y antes de eso, del hermano Ismael, estuvo el hermano Blengio ahí, y también de él me acuerdo. Muy poco, pero me acuerdo. Ya son hermanos, ya para entonces ya. El hermano Ismael estaba joven, el hermano estaba jovencito con la hermana Silvia. Yo los veía jóvenes a ellos. Al Fíjese, hermano Blengio no. fíjese, al hermano Ismael lo conocí hace como 51 años. No, pues desde que naciste, hermano. Hermano, ¿cuántos años tiene usted, hermano Ismael? No le preguntaba la edad, ¿verdad? Pues si se puede decir. Sí, no, pues les voy a decir, pero no me gusta decir. Ajá. Es más, 7-1. Ah, ok. Bueno, pues no está tan grande. Está muy joven, hermano. Está muy joven. No está tan grande de estatura mi tío. No, pues está muy joven aún. Ah, Como decía Blencho, ya vamos bajando declive de la montaña. sí, pues ya creo que ya llegando a los 50 y tantos, hermano, ya empieza el declive. Ya ve Llegando, al hermano llegando muy Eduardo, cerca, llegando muy cerca del Jordán. sí, ya el hermano Eduardo ya se le nota en la barba al hermano Eduardo. Sí. Bueno, Eduardo quiere dirigir, quiere presidir. Claro. Ah, pero para eso me tengo que quedar hasta el final. Quiera o no. Ah, cómo es tramposo. No, Jesús, Mario sabe lo que hace. Claro, claro, con Ya gusto. lo amarró, hermano. Ni modo. Bueno, usted, usted es el que dirige ya. Bueno, excelente. ¿Quién va a dar la clase? Moisés, Bueno, Moisés, Moisés Algara. ya estamos en Facebook. Sí. Faltan 2 minutos. Aquí por Zoom nada más puede hacer en vivo por una vía nada más, ¿verdad? Ya sea por YouTube o por Facebook. ¿Cierto, Mario? Sí, sí. ¿Va a grabar, hermano Mario? Se está grabando, hermano Andrés Pong. Ya se está grabando. Si vea arriba, al lado izquierdo dice RS, un puntito rojo. Recording. Así es, en vivo. Ok, y eso indica que se está grabando, que se está pasando por... Ah, pues ahí también está Facebook, ¿verdad? Ok. Y lo dice live. Ay, disculpen la falta de ignorancia. Así es, no se preocupe, ya lo esperamos. Buenas noches, Dios los bendiga a todos. Estamos ya para iniciar este estudio que tenemos ya acostumbrado y establecido. Y agradecemos a todos los que están presentes y los que se van a unir ya conforme vayamos progresando con este estudio. Vamos a iniciar con una oración y después de la oración nuestro hermano Algara se va a encargar de compartir con nosotros lo que él ha preparado y después de esta hora, de este estudio, pues estaremos despidiéndonos con otra oración. De nuevo, muchas gracias y vamos a preparar nuestras mentes para estudiar la palabra de Dios.
Hermano Daniel, si usted nos hace el favor de quitarse gracias, y dirigirnos en una oración. Sí, mis hermanos, con mucho gusto. Gracias a Dios y gracias a ustedes por la oportunidad. Les invito a que oremos a Dios. Glorioso Padre y Dios nuestro que estás en los cielos, delante de su presencia nos acercamos a esta hora de la tarde y noche que se aproxima. Queremos, Padre Santo, en oración unirnos y ofrecer los agradecimientos por esta hermosa oportunidad que tenemos de poder juntarnos por medio de esta plataforma y hacer algo tan bueno que es estudiar su bendita palabra. Rogamos, oh Dios, que su palabra alumbre nuestros corazones para poder entender que tú eres Dios, que tú has revelado este mensaje en las Escrituras y que deseas obediencia. Te pedimos, Padre Santo, que usted bendiga a nuestro hermano Moisés Algara. Con buena voluntad, nuestro hermano, él ha aceptado la invitación de poder instruirnos, enseñarnos. Regálele usted fuerzas físicas, que tu Santo Espíritu le guíe, Padre Santo, para que él pueda recordar todo lo que ha preparado. Y así todos los oyentes poder comprender el mensaje que desea transmitir. Bendice a aquellos que formamos parte de esta plataforma, como también, oh Dios, te pedimos que bendigas a aquellas personas que nos escuchan por medio de otras redes sociales, hermanos y amigos entre ellos. Rogamos también que ellos puedan entender este mensaje. Aquellos que aún no son cristianos puedan entender que tú eres Dios y no tarden en venir a tus pies, arrepentidos y bautizándose para el perdón de sus pecados. Bendice nuestras familias, las iglesias locales a las cuales somos miembros. Ayuda a los afligidos, por favor, Padre Santo. Aquellos que están adoleciendo enfermedades físicas, también los incluimos en nuestra oración. Padre Santo, por todo esto y muchas cosas más, elevamos oración y siempre lo hacemos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y Salvador nuestro. Amén. Muchas gracias, Amén. hermano. Hermano Ismael, si usted hace el favor de mutar su micrófono y ya podemos empezar el estudio. Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes, mis hermanos en Cristo. Personas que pudieran estar conectadas a través de la plataforma diversas que existen en la actualidad. Gracias a Dios estamos aquí continuando con el propósito de predicar el Evangelio. Contentos de que Dios nos ha dado la vida, contentos de poder ver, aunque sea por este medio, a nuestros hermanos, compañeros de milicia, que también comparten la misma fe, compartimos el mismo objetivo y una misma comunión en Cristo. Gracias, hermanos, y vamos a continuar. De hecho, vamos a iniciar esta serie de lecciones sobre las diversas conversiones en el libro de los Hechos. Comenzamos con la conversión de los 3,000, ¿verdad? ¿Y quién no ha oído hablar y quién no ha leído de hablar sobre esta conversión? Pues yo creo que muchos de nosotros hemos oído sobre esto. Y vamos a ver, hermanos, acerca de la conversión de los 3,000 a la luz de la Biblia. Podemos decir como introducción, hermanos, que cuando Cristo anduvo en su ministerio personal, vino con un propósito, vino con un propósito específico. Ese propósito que estaba en armonía y en comunión con la deidad, Padre y Espíritu Santo, era la de redimir a la humanidad. Sin embargo, esto no sería de forma inmediata o de forma instantánea. Más bien, todo esto implicó un proceso. Su nacimiento físico, de acuerdo con el propósito divino de establecer su reino. Un reino que, como lo dicen las profecías,
desde el libro de Daniel, por ejemplo, que no sería jamás destruido, según Daniel 2:44. Pero antes tenía que seleccionar a los apóstoles, quienes serían los encargados, después de su partida, la partida de nuestro Señor Jesucristo, de cumplir dicho propósito. Entonces, hermanos, podemos decir que la conversión de los de los 3,000 fue el inicio de varios eventos importantes o determinantes. ¿Por qué? Porque decía yo eso, que cuando Cristo anduvo en su ministerio personal, vino con ese propósito. Entonces, podemos ver, hermanos, que todo esto implicó algo sumamente planeado por nuestro Dios. Y podemos decir que esa conversión de esos 3,000 inicialmente convertidos fue, como lo dije en su momento, el inicio de varios eventos determinantes. Por ejemplo, ¿cuáles? O como ejemplo, ¿cuáles? Bueno, el inicio del cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. Cuando Jesucristo, nuestro Señor, anduvo en su ministerio personal, Él lo hizo saber claramente a sus apóstoles, lo dijo en repetidas ocasiones, y hay evidencia de eso en los libros sinópticos que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, de que Él a su partida no los iba a dejar solos. Pero todo el capítulo 13 hasta el capítulo 16 de Juan habla de eso. Pero sería muy largo enumerarlos. Sin embargo, quiero llamar su atención al libro de Lucas, como lo podemos ver ahí, capítulo 24, versículo 49. Es un pasaje que está registrado y como una evidencia clara del propósito divino. Dice este versículo: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Aquí está, hermanos, amigos, la promesa a la cual se refirió Jesucristo mucho tiempo y aparte durante su ministerio personal en reiteradas ocasiones. Esa promesa la hizo ya casi a su ascensión, casi a su partida de regresar a las moradas eternas. Ahora, en el capítulo 1 de Hechos, en los versículos 4 y 5, allí encontramos que Lucas vuelve a narrar, a relatar este evento tan importante. Pues dice Hechos 1:4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Hermanos, dentro de no muchos días. Ahí está. Jesucristo no se le puede acusar de que no los preparó, de que no les avisó. Y Jesucristo, nuestro Señor, hizo todo eso. ¿Había una promesa de por medio? Claro que sí. En el día del Pentecostés, que fue el día de la conversión de estas 3,000 almas, fue el inicio primero del cumplimiento de la promesa del Espíritu. Ahora, pero no solamente eso. Otro evento determinante fue que fue el inicio del cumplimiento de la profecía de Joel. El profeta Joel hablaba relación, ¿verdad? En relación que eran relacionadas con los postreros, o sea, los últimos días. Según Hechos 2, hermanos, en los versículos 16 y 17, cuando el apóstol Pedro comienza a exponer la predicación o su predicación, comenzamos a notar algo muy importante, que él dice, por ejemplo, Hechos 2:16 dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces, este otro evento importante fue el inicio del cumplimiento de la profecía de Joel. No quiere decir que en el día del Pentecostés se cumplió toda la profecía de Joel, sino fue el inicio del cumplimiento. Ciertos eventos de la profecía de Joel se suscitaron en ese día determinante que fue el día del Pentecostés, pero no toda la profecía fue cumplida. Había otras cosas que estaban por suceder posteriormente y sucedieron. Por ejemplo, cuando dice que derramaré sobre toda carne,
es hablar sobre tanto judíos como gentiles. En esta ocasión cayó sobre judíos, pero posteriormente cayó también sobre los gentiles el Espíritu Santo. El caso de Cornelio, por ejemplo. Entonces, hermanos, otro evento importante que suscitó o se suscitó durante la conversión de los 3000 fue el inicio de la predicación del Evangelio. Recordemos un poco, hermanos, que cuando Jesucristo anduvo en su ministerio personal, él, cuando tuvo el encuentro con sus apóstoles en aquel momento tan determinante, fue cuando él les pregunta a sus apóstoles, ¿qué dice la gente acerca de mí? Le pregunta. Y unos de los apóstoles dice, bueno, unos dicen que tú eres Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y entonces Jesús determinantemente les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, según Mateo 16. Y entonces le dice el Señor, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En ese momento, hermanos, cuando el Señor le dice en el 19, y a ti daré las llaves del reino de los cielos, le estaba dando una obligación, pero también una distinción grande al apóstol Pedro de predicar el evangelio. ¿Cuándo se dio eso? Durante los eventos del Pentecostés. A él se le daría la llave y sabemos que la llave implica o simboliza poder, el poder de abrir el reino, ¿verdad? De los cielos aquí. Entonces, hermanos, vemos ahí, esto no quiero leerlos, los tengo apuntados ahí, pero por ejemplo, leamos Lucas 24. Hace rato leímos Lucas, volvamos a Lucas 24 otra vez, los versículos ahí que están apuntados 46 y 47. Son los versículos que quiero compartir en este momento con ustedes. 46 y 47 de Lucas 24 dice, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Que se predicase y dice el Evangelio y también determina Jesucristo el lugar o la ciudad, Jerusalén. Y aquí está, hermano. También otro evento importante fue que la primera respuesta a la predicación del Evangelio. Sí, según Marcos 16, el Señor manda de la gran comisión 15 en adelante, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, si acá anteriormente leímos en Lucas 24 que Jesucristo dijo que era necesario que se predicara, en el día del Pentecostés se predicó el primer sermón. Y entonces la primera respuesta a ese sermón, a la predicación del Evangelio, se dio en este momento tan determinante. Pero también fue, en pocas palabras, el inicio de la iglesia. El inicio de la iglesia, y esto estaba profetizado desde el libro de Isaías, capítulo 2. Desde entonces, el profeta Isaías profetizó, vamos leyendo este pasaje que tal vez nosotros o varios de nosotros ya lo sepamos, pero no está de más leerlo para comprobar para aquella gente que está interesada en conocer más de la palabra del Señor, que sepan que el establecimiento de la iglesia no fue no fue fortuito, no fue casual, fue a través de un plan bien determinado, bien planeado, divinamente, y que tuvo su inicio desde la antigüedad. Dice Isaías, capítulo 2, versículos 2 y 3. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Esto se cumplió. Efectivamente, de Sión salió la ley de Moisés, o la ley dada de Dios a Moisés, y de Jerusalén salió la palabra de Jehová. Pero, hermanos, todos esos eventos, podemos preguntar,
¿Cuándo sucedieron o qué sucedió allí? Obviamente fue en el año 33, aproximadamente 50 días después de la resurrección del Señor. ¿Por qué? Porque según Hechos 2.1 dice, en Hechos 2.1, cuando llegó el día de Pentecostés. Entonces, esa palabra nos podemos de definirla del griego Pentecostos, que es igual a quincuagésimo, que significa 50, la palabra quincuagésimo 50. Y había una razón por qué se le decía Pentecostés, porque Pentecostés, ya lo repito nuevamente, significa 50. ¿Por qué? Porque era una fiesta, la del Pentecostés, que se celebraba 50 días después de la primera fiesta judía en importancia, que era la Pascua, ¿verdad? Según Levítico 23:16. Entonces, se juntaban los judíos, contaban 7 semanas de 7 días, 7 por 7, 49, y al siguiente día se celebraba la segunda fiesta en importancia, que era la fiesta del Pentecostés, que no era otra fiesta simple y sencillamente, que era la llamada fiesta de la cosecha o la siega, según eso, Éxodo 23:16. Y siempre, hermanos, amigos, siempre esta fiesta del Pentecostés ocurrió el primer día de la semana, o lo que comúnmente llamamos nosotros domingo, ¿verdad? Entonces, esto también, Jesús, podemos decir así, que recién había sido sacrificado para ese entonces, para ese día del Pentecostés, en el cual se estableció la iglesia. Jesús había sido recientemente sacrificado como el Cordero Pascual. Y ahora las primicias de esta cosecha espiritual, como 3,000 personas, son ofrecidos a Dios. ¿Quiénes fueron llenos del Espíritu Santo? Según Hechos 2:1 y 4. Ya leímos el 1, vamos leyendo el 4, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Pues obviamente, hermanos, podemos decir que los discípulos, solamente los apóstoles, perdón, dije discípulos, bueno, en el sentido más estricto eran los apóstoles. Solamente los apóstoles eran o fueron llenos del Espíritu Santo, porque solamente los apóstoles eran galileos todos. Dice el contexto, versículo 7, y estaban atónitos y maravillados, o sea, la gente estaba atónita y maravillada diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Entonces, solamente los apóstoles eran los galileos. Ustedes saben, hermanos, que el término Galileo en aquel entonces era despectivo, se referían a la gente de Galilea como una gente ignorante, una gente sin letras, una gente inculta. Entonces, ese término no era tan apreciado en aquel entonces. Pero a eso la gente los llamó a los apóstoles galileos. Entonces, por eso preguntaban, ¿no son galileos todos estos que hablan? Ahora, solamente ellos recibieron el Espíritu Santo porque solamente ellos hicieron milagros después, según el contexto de Hechos 2:43. Dice el 43, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, no por la gente en general. Esto es, dicho sea de paso, para la gente que piensa o las personas que piensan que el contexto dice que, según Hechos 1:15, que se refería al grupo de los 120, que eso es incorrecto. ¿Por qué no? Porque el mismo contexto de Hechos 2, hermanos, responde a esas interrogantes o a esos aparentes argumentos de la gente denominacional. ¿Por qué? Porque Pedro, al explicar este evento, se puso en pie con los 11. No dice que se puso en pie con los 120, según Hechos 2, versículo 11. Dice ahí el versículo, hermanos, el versículo 11. Perdón, 14, dije 11, me equivoqué, es el 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo. Es decir, con esto se prueba en el contexto, entre otras muchas cosas y otros muchos argumentos, se puede probar que solamente ellos fueron llenos del Espíritu Santo, los 12 apóstoles. ¿Quiénes fueron llenos del Espíritu Santo? Bueno, pues volvemos a repetir, los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos hablaban en lenguas. ¿Y qué eran las lenguas? Eran idiomas entendibles, hermanos.
Porque dice el 2:5, ¿cómo podemos probar que eran idiomas entendibles? El 5 dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Ahí está, había diferentes judíos de diferentes naciones en esa fiesta. Dice el 8, ellos mismos dicen, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y dice el versículo 11, hermanos, dice, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ellos aprendieron o ellos hablaron lenguas, idiomas que los demás entendieron y que eran entendibles para los judíos que habían nacido en esas regiones. Ellos, como eran galileos, eran ignorantes, tenían el concepto de que ellos no sabían, pero de repente hablaron. ¿Quiénes? Solamente los 12, como ya lo mencioné. Y la otra razón es que una señal milagrosa para los incrédulos fue esa, de hablar en lenguas, de que el mensaje era de Dios. Pues, años después lo explica el apóstol Pablo cuando escribe a los hermanos en Corintio, ¿verdad? En Corinto, en el capítulo 14 de la primera carta a los Corintios, el versículo 42, primera carta a los Corintios 14, 42. Bueno, a ver, déjeme checar. Creo que tengo mal esa cita. Pero la idea era de que Pablo dice que las señales o la verdad lenguas era una señal para los inconversos. No sé si es el 12, creo. No sé si en lugar de decir 14 era el 12. No, lo tengo mal. Bueno, pero seguramente ustedes, mis hermanos, sabrán este pasaje. Bueno, sigamos avanzando un poquito. El sermón de Pedro explica dichos eventos. ¿Cuáles eventos? Los eventos que pasaron allí en el día del Pentecostés. Los versículos del 14 al 36 pasaron eventos como ese de hablar en lenguas y que algunos se burlaron de los apóstoles por lo que ellos estaban oyendo. Incluso los juzgaron. Hubo un prejuicio ahí cuando dice que estaban ebrios, estaban llenos de mosto. ¿Sí? Juzgaron mal o prejuzgaron mal. Y hermanos, no se puede afirmar así a la ligera. ¿Por qué? Porque las tradiciones judías implicaban otra cosa. ¿Por qué? Y mire, Pedro, cuando oyó y vio la burla de estas gentes sobre los apóstoles, Pedro indicó dos cosas al refutar esa acusación. La primera fue, se puso en pie con los 11. Ahora, ¿qué significa esto? El ponerse en pie con los 11 probaba tener control de sus cuerpos y no como ebrios. ¿Qué es lo que hace una persona ebria? No se puede sostener en pie por sí mismo. Hoy en día, acá en México, no sé si en otros países, cuando un policía detiene a una persona por embriaguez, le dice, hazme un 4. ¿Qué significa hacerme un 4? Pues poner el pie y cruzarlo como una forma de 4, ¿verdad? Si los detiene, si se sostiene en pie, quiere decir que no está ebrio, porque es su palabra contra la de la otra persona. Y entonces hay gente que ni siquiera se puede mantener en pie. ¿Por qué? Porque está trastabillando. Pedro hizo eso, hermano. Pedro se puso en pie con los 11. Al ponerse en pie, eso estaba probando que era falsa la acusación de que estaban ebrios. ¿Por qué? Porque tenían control de sus cuerpos. Entonces, por eso podemos ver esto. Y otra respuesta que da es que esto fue lo que dijo Joel, dice Pedro, en el versículo 16 que hace rato leí. O sea que aquello era el cumplimiento de Joel 2:28. Entonces, hermanos, ahí estamos viendo que esa profecía que menciona el apóstol Pedro, que se estaba cumpliendo ese día en el Pentecostés o iniciaba a cumplirse, tenía 3 puntos importantes esa profecía. De los versículos 17 al 18 nos habla de el derramamiento del Espíritu Santo. Pedro nos revela que el evento lingüístico que había pasado recientemente, eso ya estaba profetizado por el profeta Joel.
porque dice sobre toda carne, ¿sí? Sin distinción de raza, ni de género. No dice sobre toda persona, no dice la profecía sobre toda carne. En el mismo texto se explica esto, o sea, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, siervos, o sea, no distinción de clase, o sea, no, el Espíritu Santo no sería clasista, nada más a la gente estudiada y a la gente que no. O sea, el poder divino no sería limitado a una sola clase, como en la antigüedad. En la antigüedad, el derramamiento o el hablar, el tener un don, estaba limitado a una sola clase de personas que eran los profetas. Bueno, acá en Joel 2:28 y el cumplimiento de Hechos 2:1, 2:2, perdón, en adelante, implica que iba a caer sobre todo tipo de gente, ¿verdad? Como en los tiempos en que Joel escribió, había nada más la restricción de que los profetas eran los únicos, pero acá no. Incluso después se cumplió más en el caso de las hijas de Felipe que profetizaban, en las hijas del evangelista Felipe, que tenía 4 hijas que profetizaban. Otra cosa es de que contenía, otro punto importante que contenía la profecía de Joel 2:28, la vemos de los versículos 19 y 20, que había un juicio por venir. Es lenguaje figurado, hermano, usado tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo para hablar de los juicios parciales de Dios. En este caso, para hablar de la caída o el fin de naciones, para hablar de un cambio de gobierno, según Isaías 13:1, 10. En aquel entonces se profetizó de ciertas naciones en la antigüedad, que el sol ya caería sobre Babilonia, que la luna no daría resplandor sobre Edom, por ejemplo. Y esto ya era algo, un lenguaje que los judíos manejaban, sabían que era figurado. Cuando Mateo, en Jesucristo habla de Mateo 24, versículos 29 y 30, que el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, etcétera. Pues era el lenguaje figurado que era el fin de Jerusalén en aquel momento, que iba a pasar. Esto también fue figurado, hermano. Según el punto importante es de esa profecía, la encontramos en el versículo 21, la salvación en el Señor. Algunos serían salvos al obedecer las condiciones para la salvación en el Señor. Y esto lo se ve en Hechos 2, 38 y 40, textos que sabemos y conocemos muy bien. Ahora bien, el derramamiento del Espíritu Santo era fruto o era resultado de la entronización de Jesús, ¿sí? De la entronización. O sea, la profecía de Joel había sido citada para explicar lo visto y oído ese día. O sea, Pedro, cuando cita a Joel, era porque estaba explicando o dando razón de por qué habían pasado esos eventos, que no era casual. No fue casual lo que había pasado, ni el estruendo, ni la llegada del Espíritu Santo, ni que ellos hablaran en lenguas, ni todo esto que estaba pasando. No era casual, era algo, era el fruto, hermanos, ese derramamiento del Espíritu era fruto o era el resultado de la entronización de Jesús. Porque si ustedes recuerdan, cuando el apóstol Pedro está predicándoles, les dice que a ese Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Está entronando a nuestro Señor Jesucristo. Está en el trono. Entonces, ahora Pedro muestra que Jesús estaba detrás de todo esto, hermano. Detrás de todo esto. Exaltado por la diestra de Dios, dice el pasaje, ha derramado esto que vosotros veis y oís. La gente misma había sido testigo de este punto. Una vez que Pedro explica con cierto detalle la posición actual del apóstol, de nuestro Señor Jesucristo, muy diferente a cuando fue crucificado, ahora hace un urgente llamado al arrepentimiento a través de la predicación del Evangelio. A través de la predicación del Evangelio, cumpliendo así lo prometido por Cristo de otorgarle las llaves del reino de los cielos al apóstol Pedro. Y es lo que estaba haciendo Pedro. Por eso Pedro se puso en pie juntamente con los 11 para demostrar que no estaban ebrios, pero también para predicar y enseñarles grandes verdades, ahora que ellos estaban en una posición diferente.
porque era, hermanos, hacerlos meditar, hacerlos entrar en conciencia. Una mente rebelde, una mente negativa, no cambia de la noche a la mañana, cambia a través de la reflexión, de la autorreflexión, y es lo que hizo Pedro en ese sermón. Pedro, a través de la historia misma que todo judío sabía, como la profecía de Joel, explica todo esto y empieza a tener fruto positivo, hermanos. Entonces, una vez que ya los hizo entrar en razón, una vez que ya los hizo entrar en la meditación de la palabra, un autoanálisis reflexivo, bueno, ahora hace un urgente llamado. Y ese es el urgente llamado a aceptar la salvación ofrecida por Cristo. Entonces, es importante notar, hermanos, que la predicación de la palabra ocurrió después de oír la palabra predicada, ¿sí? Y eso ocasionó un sentimiento de culpa, y eso hizo que surgiera un sentimiento de culpa en la gente sincera. También es justo decir que no surgió ese sentimiento de culpa en toda la gente que estaba escuchando, pero sí en la gente sincera. Ustedes saben, hermanos, amigos, que siempre va a haber diferentes tipos de reacciones ante la predicación del evangelio. Habrá gente que lo acepte, habrá gente que simplemente no lo acepte. Entonces, la gente sincera, cuando comenzó a oír toda esta predicación, dice que se compungieron de corazón. Y aquí la palabra compungir, hermanos, la palabra en el griego usada aquí tiene la idea de traspasar, tiene la idea de aguijonear, de aguijonear o hacerlo intensamente, picar intensamente, ¿sí? Golpear, según Robertson, esa es la idea de golpear. Se usa de una fuerte emoción según el Vine, hermanos. O sea, dice Vine, quedó herida su conciencia. Y eso significa mucho remordimiento por la culpa. O sea que una vez que el apóstol Pedro explicó con cierto detalle todos esos eventos que estaban pasando y ellos entendieron que no era casualidad, comenzaron a entender, a comprender la magnitud de lo que ellos habían hecho, la magnitud de lo que ellos habían realizado. Obviamente de la gente sincera, repito nuevamente. Fue entendible entonces, hermanos, que la gente sincera, o sea, los 3,000, se sintieran así, se sintieran de esa manera, que vieran la magnitud de lo realizado con su Mesías y el castigo que ellos merecían. La Biblia enseña que el medio que Dios usa para convencer y para salvar es el Evangelio. Ese Evangelio que se comenzó a predicar ese mismo día que estamos hablando. Por eso, años más tarde, Pablo dice, Romanos 1:16, porque no me avergüenza el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a toda persona. La palabra predicada, el Evangelio que se predica es poderoso. Basta con que la persona tenga humildad de aceptarlo y lo demás lo hace el Evangelio, la palabra. Uno deja entrar en su corazón el Evangelio, sinceramente, y ese transforma vidas completas. Ahí está el apóstol Pablo, ahí están los judíos del Pentecostés, esos 3,000, y están muchos otros que nuestros hermanos posteriormente van a analizar también. Entonces, surge, ¿cuál es el propósito? O sea, ¿cuál es esto? ¿Cuál es el resultado de esos 3,000? Pues una pregunta interesante de la audiencia hizo, y esa pregunta fue, ¿qué haremos? Según el versículo 37. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Parece que estas personas, hermanos, llegaron a la conclusión por sí mismos de que algo debían de hacer de su parte. Algo tenían que hacer. No hay pregunta más importante para todos aquellos que predicamos, y ustedes me van a entender, hermanos de la plataforma. Ustedes van a entender que cuando uno predica el evangelio, no hay pregunta más bonita, más importante, más interesante que el hombre pueda hacer que se relaciona con la salvación de su alma. Cuando después de que oye el evangelio dice, bueno, entonces, ¿qué debo hacer para yo estar en comunión con Dios? Para que Dios me perdone. Y esa misma pregunta fue la que hicieron 3,000 almas en aquel entonces. Y esto, hermanos, merecía, ante una pregunta tan interesante,
mereció una respuesta magistral del apóstol Pedro. Él les mandó a hacer dos cosas. Simplemente les dijo, arrepentíos y bautícese. La conjunción y une las dos acciones, el arrepentimiento y el bautismo. Ambas cosas son para perdón de los pecados. Dice, arrepentíos y bautícese para el perdón de los pecados, según Hechos 2:38. La definición original de la palabra bautizarse, que es baptismo en el griego, significa sumergirse, bapto, sumergirse, o sea, sumergirse o zambullirse en agua. La Biblia describe al bautismo como una sepultura en agua. Colosenses 2:12 nos habla de esto. Y quiero leerlo, hermanos, para hacer interesante esto que no es palabra mía, es palabra de Dios y ustedes lo saben. La carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 12, dice así: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y ahí está, y un texto más conocido, Romanos 6:3, que somos sepultados en su muerte por el bautismo. Entonces, esto es precisamente lo que le responde magistralmente el apóstol Pedro. Y Pedro, dicho sea de paso, está cumpliendo su labor que nuestro Señor Jesucristo le dejó. A ti daré las llaves y está cumpliendo en su cabalidad. Entonces, ¿cuál fue el propósito del bautismo de los 3,000? ¿Cuál fue ese propósito? ¿O para qué fue? Como muchos pueden preguntarse. ¿Para qué se bautizaron? Bueno, si estamos entendiendo la palabra del Señor a través de esta disertación, primero fue para perdón de los pecados, según Hechos 2:38. Para eso fueron bautizados. También, como segundo propósito del bautismo, es para ser salvos. O sea, no solamente queda esto. Hoy en día hay mucha controversia. La cuestión del bautismo ha sido un asunto mediático en muchas denominaciones, porque algunas dicen que no es necesario bautizarse, que ya eres salvo con tan solo confesar tu fe. Pero la palabra del Señor, y aquí está el ejemplo en Hechos 2, claramente, cuando ellos obviamente estaban arrepentidos y les dijo, varones hermanos, ¿qué haremos? Bueno, el apóstol Pedro no les dijo, ya es suficiente, con el bautismo ya son salvos. No, arrepiéntase y ahora bautícese también para perdón de los pecados. Entonces, para ser salvos, y eso lo confirma Pedro en el capítulo 3, versículo 21, que el bautismo es para ser salvos, para la salvación. Y obviamente Marcos 16:16. Pero también está otro propósito. ¿Para qué fueron bautizadas estas personas, esos 3,000? Para estar en una relación con Cristo, hermano. En Cristo, respecto a su muerte, a su sepultura y su resurrección de Cristo. Dice allí la palabra del Señor en Gálatas 3:27, es para estar en Cristo, para estar allí. Dice ahí, voy a leerlo, hermanos, Gálatas 3:26 y 27, dice así: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Para estar en Cristo es necesario ser bautizado. Si no somos bautizados, no somos sumergidos en agua, no estamos en Cristo. Finalmente, hermanos, podemos decir, para ser parte del cuerpo, del un cuerpo con Cristo, del cuerpo del cuerpo de Cristo que es la iglesia. 1 Corintios 12:13 nos habla de esto. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13, dice así: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Dice que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ese cuerpo es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, todos los bautizados venimos a formar parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Esto cómo lo podemos saber? Efesios 1:22 y 23. Hay muchos pasajes, hermanos, pero yo solamente estoy mencionando
los más elementales, los más básicos y los más fáciles de entender, para que la gente que aún no conoce, aún no sabe de esto, vaya aprendiendo las cosas tan interesantes y tan básicas de esto. Dice el 22 y 23 de Efesios 1, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces el cuerpo de Cristo es la iglesia. La iglesia es santa porque es el cuerpo de Cristo. Y nosotros tenemos que pasar por el bautismo, por las aguas del bautismo, después de nuestro arrepentimiento, después de nuestra confesión de que Jesús es el Hijo de Dios, y entonces venimos a ser a ser parte de ese cuerpo de Cristo santo. Bueno, mis hermanos, hasta aquí termino mi presentación. Ojalá que esta conversión de los 3,000 nos haya ilustrado un poco más acerca de esto. Entonces, les agradezco el interés, les agradezco la atención para con un servidor, pero sobre todo para con la palabra del Señor. Ojalá y no llevé el patrón ese de versículo por versículo en Hechos 2 porque no era el propósito, sino analizar en conjunto la conversión de esos 3,000. Ojalá que haya sido claro y que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Muchas gracias, hermano Algara, por el estudio acerca de los 3,000 y explicar lo que significa Pentecostés y pues toda esta información ha de ser de buena edificación para todos nosotros y lo que nos van a estar escuchando con el tiempo. Vamos a concluir esta parte del estudio con una oración y después abrimos la plataforma para comentarios o preguntas que podemos tener. Hermano, a ver aquí, hermano Jesús Pérez, ¿será usted tan amable de dirigirnos en una oración para cerrar aquí el estudio? Bueno, vamos a orar. Padre que mora en los cielos, gracias le damos por esta gran oportunidad que tenemos para abrir nuestras mentes, abrir la palabra, estudiarla y hacer aplicación para hoy en día. Le damos gracias por la sabiduría que ha impartido el hermano Algara con nosotros. Esperemos de que usted le dé a él muchos más años para que él siga estudiando y siga impartiendo la palabra con los demás. Le pedimos que la semilla que ha sido sembrada, que resulte en fruto, que a las personas que ellos vayan escuchando y estudiando, que nazca en ellos el interés de seguir indagando y que un día pronto ellos busquen con más interés y que buscando pues podrán ellos encontrar lo que es la palabra, el evangelio y los lleve a la obediencia. Le damos gracias y le hacemos las súplicas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, hemos llegado a la conclusión del estudio. Y ustedes que desean hacer comentarios, pues pueden. No creo que estamos en la primaria para estar diciendo quién y cuándo y cómo, pero el que desea hacer comentario, pues están a la libertad de hacerlo como se les venga la pregunta o el comentario. Ya pueden empezar. Diga, hermano Daniel. Hermano mío, gracias, como hemos dicho en palabras de oración, la palabra de nuestro Dios ha sido sembrada. Hemos recordado una vez más por medio de nuestro hermano Moisés lo grandioso que es nuestro Dios en llevar los tiempos muy adecuados, en poder dar a conocer que la iglesia es el reino, que el reino es la iglesia y que todos podemos pertenecer a ella siempre y cuando nos sometamos a la voluntad de Dios. El hermano Moisés fue muy claro
Dios ha revelado su palabra, Dios ha manifestado los tiempos en el cual involucra un plan de salvación, pero todo hombre también tiene que hacer su parte. Dios ya hizo la suya, envió a su Hijo, murió por nosotros, Él nos trajo un evangelio, Él mismo dijo que vendría un consolador, el cual guió a los apóstoles, y fue así como en Hechos capítulo 2, ellos, recibiendo poder de lo alto, predicaron la buena nueva de salvación. Hombres escucharon el evangelio, se arrepintieron, fueron bautizados y nació la iglesia. Y es allí, gracias a Dios, que hasta aquí en El Salvador hay pueblo de Dios, en México, Nicaragua, Estados Unidos, en todo lugar, hay pueblo de Dios, hay iglesia, hay hombres y mujeres obedeciendo a ese Dios hermoso y precioso que ofrece salvación a todos los hombres, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, someternos a la voluntad de Dios y aún más, ya siendo bautizados, permanecer en los mandamientos del Señor Jesucristo. Hermano Moisés, gracias por recordarnos el mensaje de Dios, un mensaje que se predica y se tiene que predicar donde quiera, ¿verdad? Recordarnos unos a otros que nuestro Dios es grande y quiere que todos los hombres sean salvos. Dios bendiga este mensaje en nuestros corazones. Dios les bendiga a mis hermanos y tendré que retirarme en unos minutitos porque vamos a una reunión aquí en Zacatecoluca a 3 horas de donde yo vivo. Y bueno, Dios les bendiga a mis hermanos. Cuídense Gracias, mucho. hermano Daniel. Que Dios lo guarde y que sea fructífera la reunión donde va a estar. Hermano Andrés. Sí, hermano Moisés, muchas gracias por su lección y por toda esa información que nos trajo y algunas cosas que nos hizo recordar, sobre todo ese mensaje sencillo para las almas que gustan de escuchar la palabra de Dios en cuanto a el propósito, ¿verdad? Por el cual la predicación guiada por el Espíritu Santo, propósito de Cristo nuestro Señor, cumplimiento de sus promesas, da la pauta para que cada persona pueda llegar a obedecer el Evangelio, recibiendo el perdón de pecados, viniendo a la salvación, viniendo a estar con una relación cerrada con Cristo y ser parte de su cuerpo. Gracias, hermano Moisés. Muy, muy bueno su estudio. Y aparte quiero decirles que el hermano Jesús Pérez está teniendo serie con el hermano Miqueas Matute y él me pidió que por favor les informara que no iba a estar hasta el final, que lo disculparan por ello. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más desea hacer comentario? Muy bien, entonces, hermano Rangel, siga. Muy bien, no tardó mucho, nomás ya casi se dijo lo que podíamos decir todos, pero quería decir que nuestro hermano se vio que le puso mucho empeño a la lección, al PowerPoint y hizo muy buen trabajo como ilustró todo. Ah, yo no entiendo cómo los sectarios pentecostales y todos ellos no pueden interpretar bien Hechos 1 y Hechos 2. De los 120, por ejemplo, ah, tuercen eso y dicen que eran 120, pero vemos que dice ahí en Hechos 2, cuando llegó el día de Pentecostés, como que indica que ya era otro día, no era el mismo día. Y buen trabajo, hermano Moisés, Dios lo bendiga y que siga adelante enseñando como enseña. Ah, lo hizo de una manera que también los que no son cristianos pueden entenderlo muy bien. Muchas gracias. Hermano Algara, ¿tiene usted la última palabra? Sí, hermano. Perdón, Mario. disculpe, hermano Hermano, Algara. Lo voy sí. a cortar. Hermano Chávez, ahí tiene algo que decir. No, pues agradecer a nuestro hermano Moisés por la lección de esta tarde, esta noche. Bien, pues la desmenuzó, como podemos decir.
Y pues algo importante que vemos a la pregunta que ellos hacen, ¿qué haremos? Pues mi hermano hacía ver, ¿verdad? En el 38, que se arrepintieran y se bautizaran para el perdón de sus pecados. Y ahí está la respuesta siempre. ¿Qué tiene que hacer la persona? Bueno, ya escuchó el evangelio. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, arrepentirse, confesar, bautizarse. Y ese fue el resultado de las 3.000 personas que nosotros ya encontramos en Hechos 2:41. Las personas entendieron, comprendieron y obedecieron al evangelio. Y ese mismo día fueron añadidas a la iglesia, como el hermano los presentaba en Gálatas capítulo 3. Gracias, hermanos. Bendiciones. Hermano Algara. Sí, hermano, gracias por darme la oportunidad. Quería comentar un poquito acerca de lo que el hermano Rangel Ismael dijo, ¿verdad? Acerca de cuando dice Hechos 2:1, cuando llegó el día del Pentecostés, ¿verdad? Dice el hermano, como que era otro día, ¿no? Es que era otro día. Es que Hechos 1:15, cuando se reúnen los 120, ellos se habían reunido para la elección del sucesor de Judas Iscariote, ¿verdad? Pasó el tiempo y dice cuando llegó el día del Pentecostés, o sea, había pasado y ya era otro evento. Allá en Hechos 1:15 sí estaban los 120 en total reunidos, pero en Hechos 2:1 solamente eran los apóstoles. Y otro dato interesante es que cuando se hizo el estruendo, que dice que cuando llegó el día de Pentecostés, ahí en la casa de ese viento recio, no estaban, la gente no estaba ahí. Y dice que corrió a ver qué eran, ¿verdad? Entonces es otro argumento para probar que efectivamente no fueron los 120 los que recibieron el derramamiento del Espíritu y a quienes preparó nada más Dios durante su ministerio, Cristo durante su ministerio personal, solamente a los 12 apóstoles. Nada más era eso, hermanos. Que Dios les bendiga y gracias por sus aportaciones y sus comentarios. Gracias, hermanos. Dios los bendiga y que Dios los guarde, Dios los lleve en paz, con paz, perdón. Y donde quiera que ustedes estén durante esta semana, estén orando para que el reino de Dios siga creciendo y que la iglesia donde ustedes se reúnen y donde nos reunimos nosotros, que sea bendecida. Hasta la próxima y Dios los bendiga. Hermanos, quiero decir algo.